Hola, muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este ejercicio que estamos haciendo cada 8 días sin falta sobre pedagogía electoral. A propósito, que en 10 días serán las elecciones en Colombia, el próximo 27 de octubre, y pues nos parece muy importante que hoy abordemos un tema que en realidad no deberíamos estar hablando de él porque es un tema que genera, en lo particular, Juan Manuel, me genera preocupación, tristeza, rabia, cuando empezamos a mirar estos casos, pero no podemos darle la espalda a unos hechos que son demasiado visibles. Y para abordar este tema, yo tengo muchísimo gusto en presentarles a Juan Manuel Nieves. Juan Manuel, pues qué rico que estás de nuevo con nosotros, porque ya habíamos compartido un espacio académico en un congreso que hicimos en el mes de junio a propósito de este tema, un tema que tú llamaste corrupción, batalla ciudadana, anhelo político. Así que Juan Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sí, como te decía, realmente es un drama y es una condición muy complicada este tema de la corrupción y la encontramos palpable, no solo ahorita en las elecciones que se aproximan, sino también en la historia de lo que ha sido Colombia. Entonces es una batalla que yo considero nunca se ha dado de frente con las reglas, con las instituciones y sobre todo con la voluntad. Entonces, bueno, se aproximan las elecciones, es un tema que está en boga, más cuando hemos visto todos estos escándalos de los últimos días, pero bueno, es lo que hay y lo importante es empezar a construir y a dejar claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para muchos, primero yo creo que definamos qué es la corrupción. Corrupción para la mayoría o para Transparencia Internacional es la apropiación de recursos públicos para un uso privado. Creo que universalmente esa es la, la mejor definición de corrupción. Algunos filósofos actuales, como uno que me gusta citar mucho, que es Michael Sandel, dice que la corrupción va más allá, que también es bajar de categoría determinadas cosas. También es corromper. La corrupción no es solo apropiarse de dinero, que eso es muy chiquito. La corrupción también es la apropiación de otros elementos y además bajar con esa apropiación la categoría de lo que significan. Entonces, digamos que aquí hablamos éticamente de una categoría mucho más amplia. Pero bueno, después mirando lo de Transparencia Internacional, pues vemos que efectivamente tenemos un grave problema ahorita con, con todo esto con las apropiaciones, con los escándalos, con el enriquecimiento que han tenido tantos políticos y tantos mandatarios desde su puesto. Uh -huh. Y eso es pues todo lo que discutiremos en los próximos minutos. Así es, Juan, y de nuevo, como te digo, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio. Hoy llegamos a la sesión 13, Juan Manuel, de un ejercicio pedagógico que hemos hecho desde el mes de julio y que lo hacemos de manera voluntaria, que lo hacemos simplemente para generar conciencia frente a un acto muy importante que vamos a tener los colombianos el próximo 27 de octubre y es elegir aquellos gobernantes regionales que van a estar al frente de las administraciones durante 4 años. Juan Manuel, 4 años es mucho tiempo, puede ser un momento o para que las regiones progresen o para que las regiones se estanquen. Así que de esa elección va a depender gran parte del futuro, no solamente nuestro, sino de nuestros hijos y de nuestro entorno. Pues yo les digo que Juan Manuel Nieves es abogado, es además máster en gestión política de la Universidad George Washington, es magíster en políticas públicas, es además consultor, es profesor, es columnista, es conferencista, y nos pareció la persona más indicada para abordar este tema que es básicamente con el que estamos cerrando estas 13 conferencias que hemos llevado a cabo durante estos últimos meses, y es hablar de este tema de la corrupción. Y que yo quisiera iniciar, Juan Manuel, con una frase que pronunció hace pocos días el procurador regional y que a mí me hizo mucho eco y es: la política es el mejor negocio para los corruptos. Increíble, increíble que ellos tomen la política, que es un arte sagrado, que es algo que es para el pueblo, como algo que pueda llevar, algo que les pueda permitir llevar a cabo estos negocios y estos ideales tan oscuros que ellos tienen. Así que gracias por ese concepto que nos estás dando de corrupción, porque es importante poner como a las personas que nos están siguiendo en este momento en contexto. Y a propósito, qué interesante que quienes se están conectando nos compartan si nos ven bien, si nos escuchan bien, y que vayan preparando sus preguntas, como ya sabemos, para la segunda parte de este Facebook Live. Pues ya vemos, Juan Manuel, que hay algunas
algunos líderes regionales que fueron elegidos para el último periodo y que culminará el 31 de diciembre, que ya han encontrado irregularidades en la contratación, que han sido señalados por corrupción electoral, pero que además ya tenían ciertas inhabilidades para postularse a esos cargos públicos. Qué interesante que tú, desde la experiencia que tienes, nos compartas cuáles son esos principales motivos por los cuales muchos de las personas que nosotros elegimos hace 4 años hoy no están terminando su periodo electoral. Si quieres, hablemos de cuáles son los delitos que más se cometen en la administración pública. Una investigación reciente de transparencia en Colombia dijo que más o menos el 18% de los delitos que se cometen en la administración pública son peculado. Peculado es la apropiación de recursos públicos. Después, más o menos un 13%, la celebración indebida de contratos. Después está falsedad en documento público. O sea, podríamos decir que más o menos casi el 50% de la corrupción está en la contratación pública. Y me hiciste recordar una frase muy polémica de un exmandatario del Valle que decía que era mejor para un político ganarse 4 o 5 alcaldías que coronar un embarque de coca. O sea, imagínate el nivel de corrupción al que hemos llegado. Y es que, claro, cada municipio maneja miles de millones en recursos, entonces muchos de los políticos convierten esto en un fortín electoral y se vuelve una empresa política y una empresa corrupta. Entonces, si estamos hablando que más o menos del 46% de la corrupción está en la administración pública, las investigaciones demuestran que más o menos el 29% de la corrupción está en la adjudicación o celebración irregular de contratos. Entonces, los contratos que se van a regir en un municipio, pues ya vienen amañados. Después está el abuso de la figura de la contratación directa. En Colombia existen unos reglamentos muy específicos para que la administración pública pueda contratar. La principal fórmula de contratación debería ser la licitación. La licitación es aquel concurso en el cual se abre una convocatoria libremente, según las observaciones que tenga un pliego, podrían aspirar los interesados en contratar según los parámetros que se establecen en los pliegos de la licitación y los puntajes que se le asignan a cada uno, pues participan libremente y son contratados. Y debería contratarse el que mejor cumpla las expectativas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en la adjudicación de contratos se presenta tanta corrupción? Primero, porque salen licitaciones amañadas, donde los requisitos solo se pueden cumplir por una empresa. Entonces le suben determinada categoría o le dan demasiado peso a una experiencia muy específica, pues que solo la cumple un contratista. Y todo eso viene ya arreglado desde antes. 2, se abusa de la figura de la contratación directa, como decía. Entonces, sencillamente, para evitarse problemas en la licitación o en un concurso, en un concurso de méritos, por ejemplo, sencillamente contratan directamente, buscan la figura y se saltan todo esto. Después, el tercer elemento con mayor índice de corrupción dentro de la contratación pública está el detrimento patrimonial por incumplimiento del contrato. Entonces, también es una práctica que utilizan algunas administraciones donde sale la licitación, ya escogen, después empiezan a prorrogar el contrato y esas prórrogas o esos incumplimientos hacen que una obra inicial que valía 1.000 millones termine costando 3.000 o 4.000 millones. Si no, podemos ver el deprimido de la 93 en Bogotá, pues terminó costando su obra tres veces más de lo presupuestado. Y después están los sobrecostos por irregularidades del contrato. Entonces pasan después unos costos, elevan las sumas, se empiezan a hacer otros CIS al contrato y se prorrogan. Y en medio de toda esa maraña en la contratación pública, pues terminan robando por los lados. Y ese es el grave problema que tiene ahorita. ¿Se han hecho esfuerzos anteriores por tratar de corregir eso? Sí. Los anticipos fueron un problema en algún momento, donde se le da un anticipo al contratista que va a ganar la licitación
y el contratista no ejecutaba nada, sino el anticipo se lo gastaba en otras cosas, y luego se venían los pleitos. Un ejemplo de esto son algunos contratos que tuvo el Repsol. Se acabaron los anticipos y pues con eso tampoco se mermó un poco este tema de la corrupción previa. Pero bueno, aquí llegamos a otro punto y es que por más esfuerzos que se hagan, y tú me preguntas por las causas de la corrupción, pues es un tema muy humano. La corrupción, la corrupción no la hacen las máquinas, la corrupción la hacen seres humanos. Y tú puedes tener un diseño institucional muy fuerte, muy sólido, en el cual puedes perseguir, en el cual puedes incrementar los temas sancionatorios, pues la falla es humana. Transparencia da como 3 puntos claves para combatir la corrupción. Primero es la visibilidad, o sea, que de verdad los mandatarios cuenten qué están haciendo, muestren resultados, haya veeduría. La segunda es una fortaleza institucional. Entonces, si el Ejecutivo es muy fuerte, tiene que haber pesos y contrapesos que puedan adecuadamente la contratación pública, que puedan vigilar efectivamente qué está haciendo el mandatario, pero cuando no hay institucionalidad, pues el mandatario de turno termina mandando sobre el juez del municipio, termina mandando sobre el fiscal, termina mandando sobre el procurador delegado, y es muy complicado. Y el tercero, pues es una rama judicial fuerte. Y desafortunadamente, pues este es un tema aparte, sabemos los problemas que tiene nuestra rama judicial y las limitaciones que tiene para juzgar y para condenar. Pues Juan Manuel, yo debo confesarte a ti, a las personas que nos están siguiendo en este momento y a los que nos están viendo en diferido, que durante los últimos meses he venido preparando, por supuesto, los temas que corresponden a cada semana que estamos llevando estos Facebook Live. Pero este en particular me ha generado muchas emociones. Es decir, es increíble encontrarse de frente con tantos casos de personas que fueron elegidas hace 4 años para ocupar los cargos regionales, cargos que vamos a elegir el próximo 27 de octubre, y a los 6 meses, por ejemplo, ya estaban inhabilitados. Caso Guajira, de nuevo vuelve y juega Guajira, que son regiones que han sido supremamente abandonadas por años, donde la gobernadora Oneida Pinto, pues a los 6 meses queda inhabilitada porque ella se postuló al cargo sin haber cumplido los requisitos, que era haber estado 12 meses antes por fuera desvinculada del servicio público. Solo por mencionar uno de los casos, pero casos tan complicados como que los inhabilitan porque los recursos que iban destinados, por ejemplo, a la población de niños con alguna discapacidad no llegó donde tenían que llegar. Esto nos parte el alma. Esto nos tiene que tocar a todos y nosotros no podemos ver la corrupción como esto del día a día. Así que, ¿por qué hablamos de este tema, Juan Manuel, cuando estamos haciendo pedagogía electoral? Porque la corrupción política entra por las campañas electorales. Así que mucho cuidado a quienes vamos a elegir este próximo 27 de octubre, porque de eso depende cómo va a gobernar. Juan, sería interesante que de pronto tú, en tu condición de abogado, nos compartas esos 3 niveles de investigación a los que estamos o a los que están sometidos quienes son servidores públicos y en particular estas personas que ostentan estos rangos, que son estas investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, que además sabemos que en Colombia más o menos se demoran entre 4 y 8 años para juzgarse, así que tampoco es que sea inmediato, porque tú ya lo mencionabas hace un momento, también hay una debilidad quizás en la fuerza investigativa, en las IAS, para poder actuar de manera rápida. ¿A qué están sometidos estos servidores públicos cuando se van a posesionar el 1 de enero, luego de ser elegidos el próximo 27 de octubre? Bueno, si quieres antes un dato que de pronto no tenías y que sé que es doloroso. El 56% del total de los hechos de corrupción investigados en Colombia se dividen más o menos en 3 grandes ítems: educación, infraestructura y transporte y salud. O sea, para que mires un poco la magnitud de lo que se está viviendo. El 56% de los hechos de corrupción se dividen en eso: educación, tiene el mayor porcentaje, infraestructura, y el tercero en temas de salud. Entonces, de ahí algunas campañas con las cuales no estoy muy de acuerdo. Nos están robando la educación, nos están robando la salud. En parte, una parte de la justificación es esta. Efectivamente, los grandes casos de corrupción que ahorita se investigan van sobre esos 3 ítems. Y hablando un poco de La Guajira, ahí
7 departamentos donde se encuentran en riesgo muy alto de cometer hechos de corrupción: Putumayo, La Guajira, Caquetá, Guainía, Baupés y Chocó. Si tú miras lo que está pasando, o sea, tiene categoría muy alta. Eso quiere decir que en temas de visibilidad, en temas de institucionalidad y en temas de funcionamiento de la rama judicial, todas tienen una calificación de más o menos 20 sobre 100. Y si miras, como puedes ver, los históricos de lo que ha pasado en esos departamentos, las cifras de corrupción y de mal funcionamiento de los recursos públicos son altísimos. Vuelvo a tu pregunta. O sea, pero es que, mira, quiero que vean, el diagnóstico está, el tema es qué vamos a hacer. O sea, este diagnóstico, Transparencia Internacional comenzó a hacer estudios en Colombia más o menos consolidados en el año 2012. O sea, llevamos 7 años de diagnóstico, y si nos doblamos estos 7 años a los diagnósticos, efectivamente los resultados han sido muy tristes. Rotan gobernadores, rotan alcaldes por estos departamentos, y la corrupción rampante. Bueno, te contesto entonces específicamente tu pregunta. Primero, un mandatario público está sometido a la función pública, entonces no puede hacer nada más de lo que la ley le permite. Tiene encima la Procuraduría, que es la encargada de investigar temas disciplinarios. Y por eso muchas veces dice, oye, pero ¿cómo así? Lo sancionó la Procuraduría, pero está libre. Si es que la Procuraduría se encarga nada más de sanción disciplinaria. Esa es la Contraloría, que es la encargada de la investigación del fisco, de qué plata se ha perdido, controles de dinero, buena ejecución presupuestal, etcétera. Y está la Fiscalía, que se encarga ya de delitos. Entonces, ellos son los encargados de la investigación penal. Entonces, digamos que, y está también un cuarto ítem que hace parte de la Defensoría, que hace parte de todo este conglomerado, que son los organismos de control, que es donde está la Defensoría del Pueblo, pues que vela por el debido cumplimiento de los derechos humanos, y las personerías departamentales, que velan también por los derechos humanos y por el buen funcionamiento de los derechos y la ejecución en los municipios. Pero los protagonistas son 3: Contraloría, Fiscalía y Procuraduría. ¿Qué pasa? La Procuraduría puede recibir denuncias, incluso anónimas, y también puede iniciar investigaciones de oficio. Entonces, inicia un procedimiento, hace una investigación previa, después somete todo lo que está a unas audiencias, a una etapa probatorio, y después hay una sanción que puede ser, dependiendo del estado en donde esté, puede ser o apelable o sencillamente admite, si está en su máxima instancia, sin investigar el Procurador General, un último recurso, que es el de, bueno, olvidé el recurso ante el Procurador General. Pero entonces, toda esta etapa de investigación, claro, se demora mucho tiempo, son años en los cuales se demora. También depende de la celeridad del procurador. Y pues la Fiscalía sí tiene una etapa mucho más grande, una investigación previa, versión libre, después donde ya tenga suficientes elementos para intentar llevar a juicio a un mandatario, pues está la audiencia ante el juez de control de garantías, donde se determinará si sigue preso, si se le priva su libertad o no se le priva su libertad, y después vendrá una etapa probatoria, y después vendrá al menos un fallo de primera instancia. Esto también lleva muchos años. Y la Contraloría, lo mismo, pero con un tema muy específico de recursos. Entonces, cada una puede adelantar sus investigaciones, pero son años en los cuales se demora. Y como ya lo decíamos, Juan Manuel, la corrupción entra por las campañas políticas. Y solamente por dar una cifra aquí muy general, de los 118.000 personas que se postulan a las candidaturas de estos cargos que hay que se van a elegir el próximo 27 de octubre, ya hay inhabilitados alrededor de 700. Es decir, ya 700 no cumplen por diferentes razones, por corrupción, por parapolítica, porque son herederos de la parapolítica, por vínculos al margen de la ley, con grupos al margen de la ley. O sea, de entrada, desde que se postulan
Juan Manuel, ya están cometiendo actos que no son dignos del servicio público, pero es que aún así los elegimos. Es que eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Por qué nosotros los seguimos eligiendo? Estas personas están allí porque nosotros fuimos a votar por ellos, nos acercamos a una urna y depositamos allí nuestros votos. Juan Manuel, vamos entonces ahora a comentar esos casos que yo sé que tú has investigado sobre, actos de corrupción regional que han sido realmente muy representativos y que tienen relación directa con que estas regiones justamente donde se presentan estos casos son regiones que son las más atrasadas, regiones donde hay las mayores necesidades de bienestar social, donde hay los mayores niveles de pobreza. Así que está esa correlación absolutamente directa, Juan Manuel. Reposición es lo que uno puede interponer ante el Procurador General. Ese era el recurso. Ah, bueno, perfecto. Listo. Antes de hablar casos en concretos, para que miremos un mapa general. Más o menos el 31% de las elecciones a gobernaciones del país están categorizadas como riesgo alto de corrupción. El 19% como riesgo muy alto. Y el 37.5% como riesgo medio. O sea, podemos decir que más de la mitad del país en las elecciones regionales tiene graves problemas de corrupción en materia de gobernación. En alcaldías, el 17% está en riesgo muy alto, el 32% en riesgo alto y el 44% en riesgo medio. Entonces, de igual forma, podríamos decir que más de la mitad de las alcaldías del país están en un riesgo muy grande de corrupción. Y aquí hay un tema que no se discute mucho y es que también el tema que todavía se maneje tanto papel, tanto elemento humano. Milton Friedman decía que el tema con la burocracia es muy difícil porque el burócrata usa recursos públicos para su beneficio personal. El burócrata está pensando en ascender profesionalmente, pero está disponiendo de recursos públicos. Los recursos públicos no le duelen. En determinado momento existe la tentación en que los públicos los utilice para sí mismo. Entonces, donde el aparato burocrático es más grande, el burócrata apropiarse de esos recursos. Y mirando eso, claro, ¿cuál es la correlación entre los municipios y los departamentos más pobres y la corrupción? Es que es más difícil la fiscalización, donde no hay sistemas, donde no hay sistematización de los elementos, donde la papelería y el elemento humano están de por medio, pues se vuelve muy difícil atacar este problema. Entonces, una de las fórmulas podría ser este gran cambio en sistematizar los procesos y que el elemento humano y el elemento papel dejen de ser un intermedio, porque la corrupción, nosotros conocemos los grandes casos de corrupción, pero la corrupción a nivel público está desde el primer funcionario en la ventanilla, donde a cambio de una prerrogativa promete agilizar un proceso. Entonces, la corrupción en la función pública no es solo el robo, del cual conocemos por los medios. Se presenta a todos los niveles y en todos los estamentos. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado aquí en Bucaramanga y lo comento, primero porque está en medios, segundo porque ya tiene el fallo judicial y tercero porque lo pone como el ocasional. Y ese es el caso de Luis Borges, antiguo alcalde de Bucaramanga, o Lucho Borges como era llamado. Este antiguo alcalde de Bucaramanga entre los años 2012 y 2015, antes de posesionarse de su cargo con familiares cercanos, como primas y tías, empezaron a organizar sociedades en torno a una iglesia cristiana y después se suscribieron contratos millonarios, hubo sobrecostos en los contratos donde fueron adjudicados a esos familiares y fueron adjudicados a través de fundaciones pertenecientes a esta manantial de amor. Y por este motivo, Luis Borges fue enviado a la cárcel en diciembre del 2017. Entonces antes de posicionarse como alcalde, armó toda una red con sus familiares, utilizó una iglesia cristiana y al pastor para que después, como posesionado alcalde, fueran contratadas mediante su alcaldía reparación de parques, obras públicas y saltándose todos los criterios de selección objetiva. Él fue
condenado. Y lo más grave es que después, y que eso se pregunta cómo, candidatos que él apoyaba aspiraron después a la elección popular. Y Así es, Juan Manuel, ahorita, perdón, adelante, disculpe. no, y a veces que es sorprendente. Este tipo de gente que fue condenada, después uno la ve en redes criticando obras actuales, diciendo que él fue el ejecutor de determinados casos, o sea, ya siendo condenado por estos casos, por redes siguen comunicándose y siguen haciendo política. Y hay gente que le sigue creyendo y lo sigue apoyando. Y tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que sigue apoyando este tipo de cosas? Lo primero es que desafortunadamente en Colombia la política se volvió en algunas partes no un ejercicio para el beneficio del bien común, sino se volvió una empresa. Y en una empresa hay un empresario y están los trabajadores. El empresario es el político y los trabajadores son una gran cantidad de personas que viven de este aparato. Entonces, detrás de eso, pues están la gente que ayuda en campaña, la gente que aspira a vivir de la burocracia, de los cargos públicos. Está también la corrupción de los privados, contratistas, que estaban acostumbrados a vivir de los contratos que les asignaban después a dedo determinada administración. Entonces, ¿por qué siguen votando? ¿Por qué se sigue moviendo? Porque hay mucha plata detrás y hay mucha gente interesada en que ese tipo de maquinarias se siga moviendo. Entonces, es un ejercicio simple. ¿Cómo es sostenible una campaña que vale 5.000 millones cuando su sueldo comparado no se recupera en 4 años? Eso es claro, detrás tiene que haber una maquinaria que recupere ese dinero ganado. Y lo peor es que estas maquinarias comienzan desde el Congreso. Hay congresistas que ya saben cuáles son sus candidatos, que buscan apoyar determinados candidatos porque esos candidatos le van a ayudar a sus empresarios que le ayudan a financiar sus campañas al Congreso. Entonces, es toda una maquinaria eh, vulgar, pero que funciona. Y lo Tristemente que funciona, funciona, tristemente funciona. funciona, Juan Manuel, quisiera funciona. retomar los elementos que tú has indicado y es precisamente es en las campañas electorales con estos topes que tienen, pues obviamente los candidatos y que muchos de ellos, como no reportan, precisamente pues los gastos que han tenido en campaña, que aparentemente están cumpliendo, están en el marco. Pero pongamos una ciudad como Medellín, tienen un tope de gastos de 2.000 millones de pesos. Hasta allá se pueden gastar y vamos a partir del hecho de que les creemos que sí, que se gastaron 2.000 millones de pesos. Un alcalde de Medellín se gana 15 millones de pesos mensuales. Nunca, nunca podrá recuperar con su salario una inversión de 2.000 millones de pesos que cuesta una campaña en una ciudad como Medellín, solo por tomar un ejemplo. Así que la pregunta es, ¿y entonces de dónde van a salir los recursos? Porque la mayoría siempre cuando les preguntan, ¿usted de dónde saca los recursos? La mayoría, y ayer que estuvieron en debate los candidatos, todos, sin excepción, dijeron de préstamos. Bueno, ¿y con qué los van a pagar? Es mi pregunta, básica. Y pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿usted con qué va a pagar los 2.000 millones? Y bueno, Juan Manuel, pues desafortunadamente, como tú dices, esto es toda una empresa criminal que desafortunadamente está funcionando. Desafortunadamente, Funciona, dando una ventaja tremenda. funciona. Lo que hablamos en algún momento, también la falla es muy humana y digamos que esta charla quisiera después orientarla a ese tema. Tenemos que preguntarnos no, ¿qué pasa? Básicamente, lo que, lo que hacen los mandatarios no son hechos aislados, son reflejos de lo que vivimos en Colombia como sociedad. La corrupción no solamente para mí, y volviendo a retomar a Sandel, no es solamente el político que se apropia de un recurso público, el corrupto también es el civil que le da plata a un político aspirando a tener una retribución económica, es el que soborna a un policía, es el que busca lo que llamamos en Colombia una palanca para acceder a un puesto, es también corrupto el que se cuela en una fila, es corrupto también el que se copia en un examen, es también el que le da plata a un profesor para que le ayude en una materia. Desde ahí comienza la corrupción. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad cuando se presentan esos hechos de corrupción en la vida pública.
dos frases que me hacen recordar. Primero la de Gaitán. Gaitán decía que el Congreso colombiano era el 10% de lo mejor de la sociedad. Lo- Era el reflejo del 10% de lo mejor que había. El 10% de lo peor que había de la sociedad, pero que el 80% restante era un reflejo de lo que era la sociedad común y corriente. Y siguiendo con eso, un excongresista, un buen amigo, el doctor Guillermo Chávez, que ahorita es notario, me decía, mire, yo creo que el 20% de los que de los que estuvimos en el Congreso, estábamos porque creíamos en ideales y en hacer algo. Hay un 20% que iban a robar. Y ese 100% iba a sentarse a calentar puesto. Y creo que es un reflejo es un buen reflejo de estas dos comparaciones de lo que ocurre. Miren, si eso ocurre en los estamentos públicos, es porque en la sociedad está ocurriendo un problema de corrupción. Y en Colombia fue sorprendente. Hoy, por ejemplo, estoy en Bucaramanga en este momento, iba en un taxi y recibí una llamada del señor. Dijo, mire, yo voy a votar por el que más me dé. Entonces, cuando colgó me llamó la atención y entablé una conversación con él. Y dijo, mire, yo acabo de salir del ejército, la primera vez que voy a votar. Yo creo que todos los políticos son iguales, entonces voy a votar porque más plata me dé. Y hay dos. Y pues voy a ir a negociar y el que más me dé, a ese voy a ayudar y por eso voy a votar. Entonces dije, como este tipo, probablemente piensan miles de personas y terminan vendiendo su voto porque creen que no es importante por una retribución económica, que es curioso, esa plata no sale del bolsillo de los candidatos, esa plata sale del bolsillo de todos los contribuyentes. Es que no está gastando plata de su bolsillo, se está gastando la plata de todos los que pagan impuestos. Y todos pagamos impuestos, porque hasta si uno compra una, no sé, una bolsa de leche, está pagando algún tipo de impuestos, al menos está pagando IVA. Entonces, es muy grave porque la gente no es consciente de esa corrupción, pero claro, esa persona que está vendiendo su voto ya es corrupta. Entonces, es un problema muy humano. Es un problema humano. ¿Por qué funcionan las maquinarias? Porque hay un problema humano. Hay un problema humano donde la democracia deja de ser efectiva y se cambia por un plato de lentejas. Es un problema humano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y está demostrado, además ahorita con todos estos escándalos, me sorprende, digamos, algunos estudiantes de la universidad pública que protestan queriendo tener más educación, pero destruyendo su propia universidad. Entonces uno dice, no entiendo, o sea, exigen más educación, pero están acabando con su propia universidad. Entonces, hay un reto muy serio en la enseñanza de ética y de valores contra en los primeros años de aprendizaje de los niños, una enseñanza seria y ética en el colegio y también efectivas medidas sancionatorias contra los corruptos. Tal vez nos hemos creído el mito que no se puede acabar la corrupción, que es innata en el ser humano, pero oigan, si miramos un poquito en la historia, hay países que han acabado, o al menos han disminuido sustancialmente la corrupción. Es que eso solo pasa en Dinamarca. Sí, en Dinamarca pasa. Dinamarca es de los países menos corruptos del mundo, al igual que Suecia. Pero allá funciona un código ético muy fuerte. Pero miremos otros países más folclóricos. Miremos casos que comentamos en la conferencia pasada. Podemos mirar Singapur, podemos mirar Hong Kong después de que se reincorporó a China. Países abiertamente corruptos y que ahorita funcionan y se ha disminuido la corrupción a proporciones muy pequeñas. Entonces, se puede, pero hay que dar la pelea. Si no se da la pelea institucionalmente de frente, es imposible. Sandel decía, yo no puedo meterme en el hogar de las personas a enseñar principios éticos. Lo que sí puedo es llegar a los colegios y a los jardines a enseñar esos principios. Y eso debería ser una obligación. No pasar una cartilla que ni la leen, no, una enseñanza seria, que enseñe y en el cual de pronto en una generación futura veamos mal ese tipo que se está pasando el semáforo en rojo, que está mal, que se está colando en determinada fila, ese que está insultando a una persona porque tiene una condición inferior o porque tiene un puesto de trabajo más bajo,
que socialmente sancionemos eso. Y esa es una segunda enseñanza que quisiera decir. ¿Qué podemos hacer como sociedad ante todo este esquema de corrupción entre el cual se pierde la esperanza? Sanción social. O sea, no tiene presentación que yo esté sentado en un restaurante comiendo y que un tipo que sé que es un ladrón, que fue condenado, que aceptó robarse el fisco, esté disfrutando de todo eso en una mesa de al lado. Eso no tiene presentación. O sea, socialmente tenemos que hacer algo también porque nos acostumbramos a la corrupción y creo que es la peor corrupción que puede haber. La corrupción del espíritu, la corrupción de los principios, la corrupción de los valores. Cuando llegamos a decir, ese roba pero hace algo, no, usted está bajando de categoría su valor. O sea, es que él me pega, pero es que él menos mantiene la casa. No, se está corrompiendo su función de esposo si deja que bajen de categoría eso. Y nosotros como ciudadanos nos estamos bajando de categoría cuando permitimos que esas cosas ocurran. Sí puede haber buenos mandatarios que ejecuten y que sean honestos. Sí puede haber. Lo que pasa es que tenemos que también apoyarlos, seguramente. Entonces, estas listas que vemos, hay mucha gente bien intencionada que intenta hacer las cosas bien, pero tenemos que conocerlos y ellos tienen que aprender a comunicarlo mejor. ¿Cuál es la mejor fórmula? Miren, dejen de recibir plata, dejen de recibir preventas. Usted cómo puede ir a reclamar cuando usted ya aceptó corromperse por votar por determinada persona. Entonces, creo que el cambio, antes de salir a exigirle grandes cambios al gobierno, rasgarse las vestiduras, el cambio tiene que empezar por la sociedad civil y por nosotros mismos. No puede ser con exigencias. En determinado momento, mira, nosotros, creo que el mundo lleva 2000 años peleando por la libertad. Porque hoy, hasta ahora, podemos estar sentados hablando libremente sin que haya un rey, sin que haya un monarca, sin que haya un dictador diciéndome de qué debo hablar, de qué no debo hablar, y también diciendo sobre los temas que debo hablar. Y tanto tiempo peleando para que de un momento a otro todo se lo pidamos al Estado. Todo queremos, de un momento a otro la sociedad civil quiere que el Estado le resuelva todo. Corrupción, culpa del Estado. No tengo educación, culpa del Estado. No tengo trabajo, culpa del Estado. Queremos que el Estado nos regule todo. Hombre, no. El verdadero cambio tiene que ser también desde la sociedad civil en empezar a no tolerar esos actos de corrupción. Y el tipo de decirle, usted es un corrupto y la sanción social tiene que ser más fuerte. Porque si no, no va a pasar nada. Y vuelvo y digo, lo que pasa allá arriba no se escandalice, es un reflejo de lo que está pasando en su vida diaria. Y parte de lo que deberíamos estar haciendo, Juan Manuel, en este momento es conociendo esas propuestas de campaña, conociendo los planes de gobierno, conociendo a qué se comprometen esos candidatos, cuál es la historia de esos candidatos en términos de si han sido inhabilitados, si han sido condenados, es decir, qué tipo de pasado tienen esos candidatos que están aspirando, y creo que ese es un punto muy importante para quienes se van a acercar el próximo 27 de octubre a las urnas. Y como tú lo dices, mira, la corrupción no es un tema que corresponde exclusivamente a quienes ostentan cargos públicos o cargos de elección popular. La corrupción es un tema que no está asociado solamente con temas económicos, presupuestales. La corrupción es un tema de sociedad, nos corresponde a todos, porque en la medida en que nosotros no cumplamos unas normas, en la medida en que nosotros inclusive veamos como natural algo que se está generando y como tú bien dices, que bajemos de categoría, pues ya ahí estamos permitiendo que se genere corrupción. Así que nosotros pecamos también por acción o por omisión. Y cuando lo hacemos por omisión, como hablabas ahorita de este taxista, se me venía a la mente entonces lo que tú dijiste antes, este taxista corresponde al 80% porque él es el reflejo de lo que es la sociedad, que además lo dicen con una naturalidad, no, pues yo le vendo mi voto al que más me pague. Dios mío, ¿cómo se les ocurre? O sea, algo que es sagrado, pero ese es el reflejo. No estoy señalando concretamente a este taxista, sino que estamos haciendo realmente un reflejo de lo que es esta sociedad. Así que, Juan Manuel, si tú quisieras hablarnos de estos casos que tú has encontrado, digamos, muy puntuales, y bueno, como que la gente con esto empiece a reaccionar, porque ese es nuestro propósito de hoy, que nosotros realmente miremos la historia, porque dicen que no es que los políticos tengan mala memoria, es que ellos conocen muy bien la mala memoria de nosotros. Para nosotros dejamos pasar los hechos. Además, Juan Manuel, lo hemos vuelto muy folclórico. O sea, actos de corrupción los ridiculizamos, los hacemos jocosos,
les hacemos el chiste, entonces se escapa Ida Merlano y lo que hacemos es una cantidad de memes. Esto no lo podemos, esto lo que hay que hacer es una sanción social inmediatamente y esto no lo podemos tolerar, pero tenemos nosotros también como sociedad que ponernos al frente de estas situaciones, ¿no? Sí, definitivamente lo que nos queda es como sociedad civil reaccionar y hacer algo contra todos estos elementos. En 8 días ya va a haber elecciones y uno dice, cuando uno estudia comunicación política, una de las frases que dicen es, o que se dice es, miren, saquémonos de la cabeza que la mayoría de electores tienen una decisión racional en cuanto a sus decisiones y en cuanto a su candidato. Es una utopía a la que quisiera llegar la democracia, pero es una utopía. La gente vota con dos órganos, o el hígado o el corazón. O quieren a alguien o odian a alguien. Entonces, en ese ejercicio de odio y de amor, lo que podemos hacer es, venga, miremos al menos los antepasados de quien queremos votar. ¿Quién es? No, ya, pues, está bien, es muy aburrido ponerse a leer un programa que seguramente no tiene ni lo escribe el candidato, ¿sí? Y seguro que no lo escribe. Al menos miremos quién es, porque el mandatario va a ser un ser humano y va a representar unas ideas y va a representar unas creencias. Entonces, lo que sí no podemos pasar por alto es mirar quién es la persona, es conocerlo. Todos tenemos un pasado y uno es embajador de lo que ha vivido. Entonces, miremos qué ha vivido esa persona y por dónde ha pasado para tratar de saber cómo va a reaccionar frente a esas ideas. Entonces, más allá de los programas largos y las promesas, es mirar quién es, qué ha pasado, por qué ha vivido, qué cargos ha tenido. Casi todos los funcionarios públicos salen con investigaciones, pero no todos salen con condenas. Entonces, y también hay que ver por qué los están investigando. Hay gente que denuncia por denunciar, para otras denuncias que sí son mucho más serias. Entonces, miremos quiénes son las personas y yo creo que eso nos puede dar muy buen criterio sobre qué decisiones van a tomar y cómo nos van a representar. Bueno, casos en Colombia tenemos por montones. Miren San Andrés Islas. Creo que ya 4 gobernadores en 4 años que duró un gobierno. Es para una aclaración. Hasta los 2 años de gobierno, cuando es suspendido, sancionado definitivamente de su cargo, un mandatario es reemplazado temporalmente hasta por 3 meses por el presidente de la República, en el caso de las gobernaciones y alcaldías. Entonces, el presidente escoge a alguien de su mismo partido y lo reemplaza por 3 meses mientras se convocan a nuevas elecciones. ¿Cuánto vale hacer unas nuevas elecciones? Toda la plata de este mundo. Pero así es. Si la persona es sancionada y suspendida después de los 2 años, eh, vuelve y se nombra uno del mismo partido por los siguientes 3 meses, pero después el mismo partido, si es de coalición en conjunto con los otros partidos, de una terna nombran el que va a ser el mandatario definitivo y el que ostentará el cargo hasta el final de su periodo. Entonces, para que tengamos en cuenta, tú decías, si a los próximos 6 meses suspenden a uno de estos mandatarios, va a tocar a volverse, se convocará otra vez a elecciones y se elegirá de nuevo un mandatario. ¿Y con qué plata? Eso no es con la plata del presidente, ni es con la plata del ministro de Hacienda, es con la plata de ustedes. Todas estas elecciones son con la plata de los contribuyentes. Es que el Estado no regala nada. Es que estamos luchando porque el Estado no más regala. No, el Estado no regala. Es que el Estado no puede regalar. Cada subsidio que da el Estado es plata de otros contribuyentes que fueron destinados para ese subsidio. Eso es algo que mucha gente no entiende. El Estado no tiene cómo regalar algo. Es plata que saca del bolsillo de los contribuyentes y se lo lleva a determinados programas. Esas elecciones, ese dinero con la que convocarán nuevas elecciones, pues es dinero que sale de los contribuyentes. Plata que se dejó de sacar con la que se dejó de sacar para determinadas cosas y se saca para estas otras. Así es, Juan Manuel, tú tocaste un tema sensible, que es el tema San Andrés, y también el tema La Guajira, que es allí cercano a San Andrés. Pues allí vimos, por ejemplo, el caso de
de Oneida Pinto, a los 6 meses queda inhabilitada, pero además vuelven a hacer elecciones, queda Wilmer González y en noviembre del año pasado lo condenan por cohecho. O sea, ¿qué pasa, por Dios? ¿Qué pasa? Porque volvemos a recaer, y estamos hablando de 4 años, donde muchos de ellos que se van a postular, que van a empezar su mandato el 1 de enero, con seguridad no van a terminar, porque van a estar inhabilitados, van a estar condenados, van a estar suspendidos, y realmente esto, en términos de lo que es, por supuesto, un tema presupuestal, pero además un tema de impactos sociales, esto genera unos atrasos gigantes en las sociedades, y por eso es tan difícil que nosotros, por ejemplo, regiones como La Guajira, que puedan ponerse al día en lo que le adeudan a su población, no es tan sencillo realmente. Así que, bueno, sí. Funcionan las maquinarias, es un ejemplo que funciona. Quiero que mires una estadística, mira el porcentaje de abstención en Córdoba y La Guajira, comparado con el de otras ciudades. Te vas a sorprender porque es de las regiones donde menos abstencionismo hay. O sea, la participación electoral es altísima. Entonces, es que es un ejercicio muy bueno en la democracia. No sé, o de pronto funcionan muy bien las maquinarias electorales, pero para allá la participación es muy alta, que es sumamente curioso, porque se presentan grandes, primero, están ubicadas por Transparencia Internacional como un riesgo muy alto de corrupción, o sea, hay un gran atraso institucional allá. Y dos, hay una gran participación electoral. Entonces son fenómenos que vale la pena analizarlos. O sea, las empresas aquí funcionan muy bien. Tristemente, tristemente, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, ya vamos llegando al final de este Facebook Live, solo por mencionar como esos casos, como en términos generales, que se han presentado a nivel de gobernaciones, a nivel de alcaldías. No mencionamos temas relacionados con asambleas y consejos, que también son muchísimos, pero algunos de ellos, por ejemplo, La Guajira, Amazonas, Córdoba, San Andrés, que tú lo mencionaste, y a nivel de ciudades, Cartagena, Yopal, Quindío, Riohacha, Popayán, Inírida, Bucaramanga, o sea, es increíble, y esto por mencionar solo casos sonados, o sea, casos grandes, pero es que hay muchísimos otros casos que están en regiones mucho más pequeñas, que quizás no se alertan por los medios de comunicación, pero que ahí están vigentes. Así que, bueno, por acá nos están dejando algunos mensajitos, nos saludan por acá Juan Manuel Andrés Jiménez, quien nos saluda desde la Florida Valle y con quien nos unimos para hacer este ejercicio en inteligencia electoral. Por acá un mensaje que está poniendo Víctor, qué rico que de pronto ampliáramos sobre él. Corrupción e impunidad, binomio inseparable en la política colombiana. ¿Qué le podemos decir a Víctor, que nos acompaña desde Medellín? No, pues cuando hablamos de uno de los ítems con los cuales era difícil echar la corrupción, era la lentitud también de los organismos de control y de la rama judicial. Entonces, definitivamente, y como decía, es que es algo muy humano. El que está robando cree que no lo van a coger. El que está cometiendo un crimen cree que no lo va a coger. Lo que pasa es que aquí en Colombia la mayoría de veces no los cogen. La tasa de impunidad es altísima. La tasa de impunidad en Colombia está por encima del 90%, que eso es muy alto. Si no sabes esas cifras, revisa. La tasa de impunidad en Colombia es sumamente alta. Entonces, bueno, necesitamos, este es un reto que nosotros como ciudadanos tenemos que tomarlo y espero también los estamentos estatales lo asuman. Y entonces con esto nos queda claro que estos son algunos casos que la justicia ya, sobre los cuales la justicia ya ha decidido, pero quedan muchísimos casos más de mandatarios regionales que primero o han hecho su trabajo y han escondido muy bien aquello que no han hecho correctamente, o están en proceso de investigación, y ya sabemos que las investigaciones penales y fiscales se tardan hasta 8 años. Así que, por supuesto, en algunos años vamos a ver mandatarios que terminaron su etapa de gobierno el 31 de diciembre, pero más adelante van a ser condenados. Puede que terminen, Juan Manuel, pero más adelante van a ser condenados posiblemente o inhabilitados u otro tipo de sanción. Y por acá también nos dice Gloria que le gusta mucho la manera en que abordan el tema con términos que todos podemos entender. Y es que realmente así tiene que ser el abordaje de un tema tan sensible y que nos atañe a todos. Esto no puede ser simplemente una cátedra de buen gobierno y de temas de corrupción a un nivel alto, sino que
es de verdad bajarlo hasta el nivel que nos corresponde a cada uno y cada uno hacernos responsables de esto. Y por acá Yudalvi también nos saluda, muchas gracias Yudalvi. Así que Juan, si nos quieres dejar un mensaje final, por ahora no veo que hayan preguntas, pero si nos quieres dejar un mensaje final precisamente de cara a las elecciones que se van a realizar en Colombia en 10 días y que de esas elecciones depende mucho todo lo que se va a generar en materia de corrupción en lo que viene en estos próximos 4 años. 3 mensajes. El primero, el Estado no nos va a solucionar nuestros problemas. Esos problemas tenemos que empezar a solucionarlos nosotros mismos como sociedad civil. El problema de la corrupción es un problema humano y es un problema que comienza por su misma ciudadanía. El segundo, como todos los estamentos, pueden ponerse todas las reglas y todas las restricciones, pero aquí hay un tema de condición humana. Entonces pensemos como sociedad, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad? Primero, que toleramos estos actos de corrupción y segundo, que elegimos a esos mandatarios que sabemos que son corruptos. O sea, preguntemos como sociedad qué estamos haciendo. Y tercero, pensemos en la sanción social igualmente. Sí, no, más del 90% de tasas de impunidad. Crisis institucional, sí. Crisis en la rendición de cuentas, sí, pero no puede haber también, pero no podemos pasarlo por alto. La corrupción no debe ser tolerable. Y un último mensaje es, señores, no se están robando la plata del vecino, no se están robando la plata de otra ciudad, están robando su dinero. El dinero es su bolsillo. Esa plata que usted está recibiendo por su voto no la está sacando el político de su CDT, no. La está sacando de la plata que ya sacó de su bolsillo en una elección anterior y que pretende recuperarla en una próxima elección. Entonces, piensen bien, conozcan su candidato, conózcanlo. Estoy diciendo que me va a leer el programa. Si lo pueden hacer, fabuloso, pero conózcanlo. ¿Qué representa? ¿Quién ha sido? Porque de lo que ha sido es lo que va a mostrar en ese nuevo mandato. Entonces, las elecciones están en sus manos. Es un dicho muy trillado que cada quien elige lo que se merece. Es trillado, pero es muy cierto, porque las personas son las que se eligen. Que hay corrupción, y a veces hay elecciones donde se roban, sí, pero creo que es una minoría. La mayoría de corrupción comienza por la propia democracia, por las propias personas que se dejan a comprar. Cuando hay una victoria abultada por un candidato nuevo, un candidato bueno, es imposible robársela. Y un último mensaje, no todo lo nuevo es mejor. Yo no estoy, hace 46 días, no, es que es joven, ese no va a robar. No, que roba igualito el que es joven o el que es viejo. Lo que hay que mirar es quién es la persona y qué ha representado y qué tiene para dar. Entonces, no es un tema de juventud ni es un tema de ser nuevo, es un tema de qué ha hecho y qué puede aportar. Entonces, conozcámoslos. 5 minutos en mirar quiénes son las personas y a quiénes podemos elegir. Y después, como ciudadanos, es muy bonito decir, no, hagan veeduría. No, ni nada más aburridor que una veeduría ciudadana. Es aburridísimo. No hay nada de que mirar una rendición de cuentas en vivo 3 horas, es aburrido. Vamos, es como si, ¿qué me interesa? Me interesan estos planes, cómo se están ejecutando, cómo puedo protestar, cómo puedo participar y sobre todo generar mucha sanción social. Eso mueve mucho porque el político sobrevive de la imagen que tienen sobre él. Eso es lo que le hace sobrevivir en las siguientes elecciones. Entonces, evaluemos mucho eso y estamos pendientes. Ahorita es más fácil participar que antes. Hay que saber participar también. Así es. Y nada, está en nuestras manos. Así es, nos dejas 4 excelentes recomendaciones y realmente lo que tú has hecho me parece fabuloso y es que nos regresas a nosotros la responsabilidad también de atender este tipo de situaciones y no es el Estado, somos cada uno de nosotros. Que de Juan Manuel, cuando tomamos la decisión de hacer estos 13 programas, pues esto implica unos tiempos, una dedicación, un esfuerzo.
pero lo hacemos porque ese es nuestro aporte, lo que tú estás haciendo, que es de manera voluntaria, que tú no cobras un peso por estar acá. Esto es lo que nosotros hacemos más allá de lo que el Estado puede hacer. No, es que el Estado es el único que puede hacer pedagogía. Nosotros los ciudadanos también podemos tomar la iniciativa y nosotros mismos generar espacios como este. Si llega a 10 personas, a 15, a 20, a 30, habremos cumplido nuestra labor pedagógica y nuestra labor de llevar también información importante. Así que, mire, también hay muchos elementos, Juan Manuel, que les pueden dar pistas a las personas cuando una persona no está actuando conforme a la ley. Cuando le dicen le voy a pagar su voto, ya, descártelo, ya hay corrupción, descarte a esa persona. No tiene ni siquiera que leer su programa de gobierno, no tiene que interesarse por él en su historia, descártelo. Cuando va a la fiesta y lo primero que le ofrecen es aguardiente, descártelo, no es la persona indicada. Entonces también ya hay muchas señas que nos van diciendo, esta no es la persona por la cual yo quiero que gobierne mi ciudad, mi región. Por acá nos dice Yudalvi, con este mensajito de ella terminamos, posiblemente habrá algún tipo de sanción para los corruptos, pero el daño ya lo hicieron. Es triste y vergonzoso. Ella lo dice cuando ya la justicia los juzgue. A propósito, por ejemplo, Juan, de las personas que terminan el 31 de diciembre su mandato y los van a juzgar en 4, 5 años o 10 años, ya hicieron el daño. Aquí tiene toda la razón, pero el mensaje de Juan es muy preciso. Nosotros como sociedad también cuál es nuestro aporte y que eso nos lo preguntemos permanentemente. Yo, ¿en qué estoy aportando para hacer una mejor sociedad? Así que, Juan Manuel, pues de nuevo, mil gracias. A mí me encanta siempre dialogar estos temas contigo porque lo haces de una manera muy práctica, muy didáctica, para que pueda llegar a todas las personas, que tanto los que se están conectando como los que nos ven en diferido, que son cientos de personas a quienes llega este contenido. Así que, Juan Manuel, mil gracias. Y para todos ustedes los que nos acompañaron durante estos últimos meses, también decirles mi gratitud. En 8 días voy a tener un Facebook Live de cierre, pero ya hasta aquí llegaban los temas técnicos que queríamos trabajar, que fueron 13 temas muy rigurosos, cada 8 días, sin falta. Aquí estuvimos, Juan. Así que, bueno, para todos, muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, saludos.